Bien, aquí de vuelta con el matutino del país, recibiendo al ingeniero Federico Velázquez, quien es un cosmobiólogo, y a quien hemos querido invitar para que nos hable de las perspectivas del venidero año, del nuevo año 2024, conforme al cosmos, a todos estos sistemas interplanetarios, que es el mundo que maneja el ingeniero Velázquez. Buenos días, ingeniero. Buenos días, muy buenos días. ¿Cómo está todo? Y gracias por la invitación. Federico, por favor, tradúceme al buen cibaeño para poderte entender, asimilar. Tú sabes que cuando uno entra en edad, Sí. como que se le van endureciendo a uno las neuronas. Entonces no es fácil comprender. Cosmobiólogo, tradúceme eso al buen castellano, al Bueno, buen la cibaeño. cosmobiología es la ciencia desde el punto de vista científico, porque la astrología, para diferenciarla, no es una ciencia porque se basa en tradiciones. La ciencia tiene que basarse en hipótesis comprobadas, no en algo que hace 5 siglos dijeron y ya yo lo considero como bueno. No sé qué, eso hay que verificarlo. Entonces la cosmobiología es la ciencia. Cosmos significa orden, que fue la palabra que le dio Pitágoras al universo. Entonces cosmos significa orden y es el orden es el universo de los movimientos de los planetas, cómo esos movimientos afectan a la Tierra, afectan a la agricultura, afectan a la persona individualmente, pero también a los países y a las organizaciones, como es decir, compañías. A propósito de eso, con frecuencia, yo que le doy seguimiento al contenido que tú publicas a través de las redes, Sí. noto que tú publicas una especie de Es ¿cómo un se llama? calendario. Un calendario. Sí, yo lo publico gratis Sí. y he tocado a la puerta de varios gobiernos, pero no nos han hecho caso. Sin embargo, Entonces, en función de un cómo se va doctor en moviendo, física, ganador del premio Nobel por la superconducción del helio 3, él revisó nuestras investigaciones y dijo que esa es la investigación mejor que se hizo en ese congreso, donde él expuso su investigación como premio Nobel. Sin embargo, él consideró que la nuestra es más importante para la humanidad, porque nosotros podemos producir este país hasta en las investigaciones que hemos hecho con agrónomos presentes y con la gente de Costa Rica, Australia, Francia, Italia, hemos hecho pruebas a nivel mundial. Eso puede producir al país 10 veces la cantidad de vegetales que está produciendo en este momento. pero vamos a traducir esto en un lenguaje más comprensible. Ajá. Y práctico, sí. Y práctico, pragmático, así. Ocurre lo siguiente, en función de la colocación de los astros, dónde se mueven, cómo, eso tiene una repercusión en lo que podría ser la agricultura, Sí, en lo que podría ser el perfectamente. comportamiento también del ser humano. Y el Esa es la comportamiento idea. del ser humano. El comportamiento del ser humano. Tanto así que incluso la policía de los Estados Unidos incrementa la cantidad de policía en la calle cuando hay luna llena. Que en estos días estaba un amigo mío allá en Miami, y en Miami no, perdón, él se mudó para Texas y él es policía allá en Texas. Y él dijo, pero todo está tranquilo. Y le dijo el jefe de la policía, eso creo que en Austin es que vive él, no recuerdo, pero le dijo el jefe de la policía, espera 3 días que haya luna llena para que tú veas los líos en la calle. Y ¿Cómo eso se tiene, traduce? eso tiene asidero científico. realmente. Eso lo demostró un psiquiatra de la Universidad de Miami, que no solamente demostró, porque es un asunto de estadística, no es un asunto que si yo creo o no creo, nos vamos a las estadísticas. Y lo hizo en el condado Dade y lo hizo también en Nueva York, y los resultados fueron los mismos. Él demostró inclusive que 3 días antes de la luna llena o nueva, la cantidad de pacientes, porque eso se anota en Estados Unidos, se incrementa al psiquiatra 3 días antes de la luna llena, porque ya la gente está sintiendo que necesita un psiquiatra. Y eso lo puso en su libro, y la verdad es que en Estados Unidos sí se lleva eso. ¿Cómo va a ser? Y en Canadá también. Y en Canadá inclusive medita la policía. Porque en la meditación, cuando una persona aumenta
Lo que no saben ellos es que el estudio de investigación equivale a la meditación. Eso es lo que les falta, actualizarse, que no es solamente con un incienso y unos hindúes vestidos con una bata, no, no. La investigación científica y la meditación son equivalentes. Cuando una persona se concentra, eso hace que la mente a nivel mundial se concentre. Y se ha demostrado en sitios de Estados Unidos, eso es como biología, todo eso, en sitios de Estados Unidos, ciudades, donde el incremento de meditación en la población pequeña, pero que ha llegado a un 10% de meditación, reduce la criminalidad, los accidentes de tránsito, un reguero de cosas, porque parece que ese porcentaje influye en los demás. Pero el asunto es cómo influye, a nosotros no nos importa, así como no nos importa tampoco cómo se causa la gravedad, los físicos no lo saben. Lo que sí sabemos es cómo se comporta y podemos hacer aviones, carros, trenes, puentes, edificios, porque sabemos cómo se comporta la gravedad. ¿Y cuáles son los instrumentos de trabajo así tangibles que ustedes utilizan? Bueno, lo que yo utilizo, porque sabe que por la familiaridad que tenemos de hace muchos años, yo me he dedicado a la computadora todo el tiempo, inclusive el código de barra, yo colaboré con el país para que el país tuviera un código de barra. Eso nos adelantó a nosotros muchísimo. Imagínense el código de barra, la pandemia sin código de barra, que había una fila de 2 horas. Imagínense si eso, con código de barra, si eso no hubiera código de barra. Entonces, yo tengo en la parte de computadora, y que soy matemático también, soy ingeniero matemático, yo trabajo con la base de datos de la NASA y las fórmulas de la NASA. Entonces eso ya uno lo quiere gratis. Antes uno compraba eso, pero era por el transporte más que otra cosa. Entonces yo cojo esa base de datos y la manejo. Y la manejo con las leyes de la cosmobiología que comenzaron más o menos en el siglo XVII. A una persona que se llamaba Morin de Villafranche, que no le hacían mucho caso, pero con las matemáticas modernas, los austríacos y los alemanes matemáticos vieron esas estadísticas y fueron donde los astrólogos de Francia, que era donde estaba la sede mundial de la astrología, y le dijeron, mira, nosotros tenemos estadísticas, y ellos dijeron, no, eso no es astrología, bueno, mejor para nosotros. Entonces se buscaron un nombre, eso fue a principios del siglo XX, y ese nombre es cosmobiología. ¿La cosmobiología tiene alguna indicación de lo que podría ser el nuevo año, 2024? Sí, claro. Todo. ¿Qué te ha dicho? Hay cerca de 117 leyes que yo las aplico, muchas de ellas de forma automática, porque son tan complicadas que realmente yo he usado inteligencia artificial, he usado muchísimas cosas. Desde hace mucho utilizo la inteligencia artificial. Hay una empresa de aquí que prosperó gracias a eso. La primera vez que lo usamos, inteligencia artificial, y en el año 92. Pero resulta que año 92, no estamos hablando de ahora, porque ahora es una moda, no, año 92. Entonces resulta que sí se puede pronosticar cosas a nivel personal y a nivel social y a nivel económico también. Es muy importante. Y uno estudia la historia, cómo ha ocurrido la historia en cuanto a los movimientos de los planetas, por ejemplo. De Montesino, Derechos Humanos, 1511. La Declaración de los Derechos Humanos, 1789, obedece a una misma petición que está pasando ahora. Y ahora va a haber un nuevo concepto y definición de derechos humanos que ya está ocurriendo. Gracias, que el primero comenzó con eso fue Bukele. Y ahora está Milei acentuando el asunto. Derechos humanos para los criminales solamente, o para los corruptos, para los ladrones, esos tienen derechos humanos, pero los otros no. No. Esa concepción de los derechos humanos, eso va a cambiar totalmente ahora en los próximos 40 años, en los próximos 20 años, gracias a que el planeta Plutón entró en Acuarios. ¿Por qué ustedes creen que a nivel mundial se está combatiendo la corrupción? Y aunque hayan gobiernos corruptos que están combatiendo también, pero se está combatiendo a nivel mundial. Es decir, es una señal. ¿Y por qué razón? Porque Plutón entró en la era de Acuario. ¿Qué pasó en el pasado? La corrupción de los nobles
en la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos. Aparte de la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa y todo lo que eso aconteció, eso fue con Plutón en Acuarios. Y anteriormente también la corrupción y una serie de cosas que tienen que ver con el tratamiento de los indios en el país con Plutón en Acuarios. Entonces ahora las cosas varían. El día 20 de enero de este año, Plutón entra como otra vez en Acuario. Ya había entrado el año pasado, volvió a retroceder y ahora entra de nuevo. Y por eso es que muchas cosas a nivel político, a partir del 20 de enero, van a ser diferentes a como se vea ahora mismo. Federico, sin llevarte a ser Pero mago, espérate, porque pero tú no eres espérate. un mago, ¿verdad? Ni tampoco una pitonisa. No, yo no soy ni mago, brujo. yo soy un científico. Usted es un científico. Y eso, ¿Qué la va a parte de la pasar en el agricultura plano me tomó político? 5 años de estudio para poder llegar a una fórmula que ayuda a la agricultura enormemente. Ok. ¿Qué podría ocurrir? Vuelvo y reitero, sin darte esa categoría que ya mencioné, en el plano político y económico de la República Dominicana. República Dominicana, y bien, vamos a saltar República Dominicana, porque tengo muchas cosas. Bueno, miren, a partir del 20 de enero, Sí. las candidaturas de gobiernos, y también tienen que cuidarse este gobierno, de gobiernos corruptos del pasado, se van a caer. Se van a empezar a caer, porque las cosas se van a publicitar. Pero también el de este gobierno tiene que cuidarse de todo eso. O sea, es una transparencia total. Nunca en el país, en acusaciones o en documentos de la Fiscalía, habían llegado apellidos rimbombantes. Y eso también pasó en Francia hace 150 años aproximadamente. Entonces... Y hoy tenemos un panorama en términos de los astros similar a aquel momento. Tenemos similar a aquel momento. Y las cosas van a ir cada vez mayor y mayor y mayor. Inclusive, las drogas no se van a combatir de una vez, pero ya se van a comenzar a combatir. Pero la desaparición del narcotráfico va a ocurrir después del 2035 al 2040. Va a desaparecer el narcotráfico totalmente. Claro, introducirán algunas drogas que son necesarias para la humanidad. Si aquí se vendiera, por ejemplo, té de coca, que cuando yo estaba en Ecuador estaba prohibido, pero hoy está, que no es cocaína, eso no es cocaína, porque cocaína ya es una elaboración industrial con acetona y gasolina y eso es otra cosa. Y eso es un producto industrial, muy negativo. Sino las hojitas. Aquí no se vendiera acetaminofén, ni se vendieran todas esas drogas de dolor de cabeza, porque con 3 hojitas sin efectos secundarios le quita una jaqueca a cualquiera. Cuando uno va a esos sitios de gran altura, como por ejemplo en Bolivia, La Paz o Machu Picchu, lo primero que le dan a uno es un té de coca para evitar una hemorragia cerebral. Porque nosotros somos gente que vivimos en el mar, o sea, vivimos al nivel del mar, pero estamos hablando de 3.000 kilómetros. Claro, yo he subido de ya 2 veces al Pico Duarte, subí en este año, hace como 4 meses, uno solamente dura ahí un ratico y baja. Uno no se queda ahí, como el caso de Quito, vamos a suponer, que es bien alto y uno se queda ahí. Si uno empieza a correr o caminar fuerte, de una vez le viene una jaqueca, y lo digo por experiencia. Yeah. Pero sí, la cosmobiología es una amplitud muy grande. ¿Tiene que ver la cosmobiología con todas estas lluvias, Sí, todas estas sí. inundaciones que está registrando el planeta? Claro que sí, claro que sí. ¿Qué va a suceder en el Ahí se vio, 2024? por ejemplo, cosas que tienen que ver con el signo de Piscis, que tienen que ver con el agua. Fíjense, Cristóbal Colón, era la era de Piscis en su Vasco de Gama y toda esa gente. Hernán Cortés, esa era la era de Piscis en forma. Hernán Cortés, que muchos no saben que toda esa gente partieron de aquí. Hernán Cortés era notario en Azo.
Entonces, todas esas lluvias que habían sido pronosticadas, yo hice un resumen de todos los pronósticos y se ve la relación que hay con planetas que tienen mucha agua, no solamente en España, porque es en el mundo entero, no solamente fue aquí, España, República Dominicana, en muchísimas ciudades de Estados Unidos, y así sucesivamente en el mundo entero. Y eso se previó en el año pasado. Yo lo preví y tuve una reunión creo que fue en noviembre, resumiendo todas las predicciones, que incluyeron el asunto del submarino que se hundió, el submarino ese que se perdió en el Titanic. Bueno, lo que pasa era que yo no sabía que era un submarino. Ahí se involucraron varios planetas, que está Plutón, que tiene que ver con la implosión, Urano y Marte. Pero en el momento yo no predije una implosión, porque no tenía idea. Eso fue en enero que yo lo dije, y lo escribí, lo pasé por las redes. De momento te lo voy a mandar a ti. Lo pasé por las redes y en esas se hizo una investigación muy grande, pero yo pensaba que iba a haber un problema aéreo porque Urano y Marte siempre ocasionan problemas aéreos. Pensaba que era un problema aéreo o de ferrocarril, pero no sabía que iba a ser una implosión en un submarino. Pero la fecha en que se dijo fue la fecha en que ocurrió el hecho. Federico, porque hay que decir fecha. Una predicción sin fecha es una predicción. Ok. Mira, ese ¿Tú tienes alguna premonición con respecto a la República Dominicana en este año nuevo? En este año nuevo, o en todo el año de 2024, se van a manifestar, resumiendo, porque tengo muchas cosas, que yo tengo 4 páginas de República Dominicana. ¿Cómo? Se van a estar resumiendo una gran energía creativa en todo el año, grandes cambios, regeneración de instituciones sociales. Eso lo da Plutón con Urano. Entonces, déjeme decirle que cada uno de los planetas tiene ciertas características, pero solamente Morín de Villafranche descubrió 117 leyes con respecto a eso. Y luego el doctor Wendell Pollich, que era un matemático argentino, yo conocí a su nieta, doctor en matemáticas, él le agregó cerca de 15 leyes a esa de Morín, investigando. Entonces, la astronomía tiene un gran valor para ustedes. Sí, totalmente. Es la base fundamental, diría yo, ¿no? Totalmente. De hecho, yo he tenido que investigar cuando yo tenía 14 años, que estaba viendo geometría plana en la escuela, y me di cuenta que necesitaba la geometría esférica, pero ni siquiera en la universidad la vi. Suerte que mi tía había escrito varios libros, y yo le pregunté a ella que me ayudara con la geometría esférica, porque es la que se usa en astronomía, una parte. Y ella me ayudó en eso. Ella murió ya, pero ella me ayudó en eso. Ella era escritora de libros de bachillerato y siempre ha sido, junto con Crenly Pérez, ella era la escritora, y de Miller. Federico, a comienzo de cada año, perdóname, Moya, el campesino dominicano esencialmente, aunque no es exclusivo de los campesinos, también se aplica a nivel de una parte urbana. Sí. Utiliza un método para determinar cómo va a ser la temporada de lluvia y de seca, ¿no? Que le llaman las cabañuelas. Sí. Unas cabañuelas, las mayores, que es del 1 al 15 de enero. Perdón, esa es la menor. Y las mayores del 15 al 30, ¿no? Sí. Que es una especie de confirmación o no de las cabañuelas menores. ¿Me explico? Nosotros lo que hicimos fue, nosotros recogimos todo eso. Del 1 al 12, dependiendo del día que llueva en la mañana, ya eso implicaría qué día, ¿verdad? El día primero, el día segundo, el 3, cuándo va a llover, dependiendo de eso. Eso tiene asidero científico realmente, porque te veo que tú le has puesto otro calificativo, pero ustedes le dan mucha importancia al movimiento de los astros. Sí, ¿verdad? Sí, claro. El campesino le da mucha importancia. Ya nosotros hicimos eso. A cómo el día se comporta. Sí, pero ya nosotros hicimos eso. Y porque
un curandero muchas veces cura, pero no sabe cómo cura. Entonces se necesita la investigación de la medicina para saber qué componentes en X hierba son activos. Nosotros hicimos eso mismo, pero con los campesinos. El licenciado Quintino Santana y un servidor, hace muchos años, bueno, en los años 90 fue que se hizo esa investigación. Yo recogí informaciones de Mao, de Piedra Blanca, de Bonao, y él recogió informaciones de San Cristóbal y Asua, de los campesinos. Pero esa información de los campesinos funciona, pero hay que saber cómo funciona científicamente, que eso, ya ese es otro paso, porque no es que no funciona, eso funciona. Como por ejemplo, un campesino le dijo a una señora, dueña de un colegio, le dijo, mire, no corte esa mata ahora, que se va a dañar. Ah, no, hay que podarla. Le cayó gusano de una vez. Entonces, ¿por qué eso sucede? Ahí que está el asunto, ahí que está la parte científica. Nosotros traducimos todas esas cosas de los campesinos de aquí, de este país, lo traducimos a posiciones del sol, luna y la tierra. Entonces ahí fue que entonces nosotros encontramos una fórmula general, que lo pasamos a varios sitios, porque resulta que sucedieron cosas increíbles, que esa tabla que nosotros hacíamos coincidía, por ejemplo, con una tabla de una compañía de hacer mezcla de cemento. Y nos decían nosotros, mira, yo tengo el mapa aquí, porque cuando me pasa una mezcla mala en Barahona, en Puerto Plata también. Entonces lo que hicimos fue que comparamos eso con la parte de los vegetales y ya coincidió. Ya sabemos cuándo la mezcla queda mejor. Federico Velázquez, pero me está complicando la vida. Mira, entonces tiene asidero el asunto aquel Sí. de que cuando hay una cicatriz que te produce comezón, Sí. es un indicador de que va a llover. Sí, también. O cuando las hormigas están saliendo a la superficie de la tierra con mayor frecuencia. No, y está también la cantidad de gente que me preguntan a mí cuándo yo me voy a operar. Y han salido las operaciones exitosas. Y cuando me duele un callo, eso es sinónimo necesariamente de que viene una llovizna por ahí. Todo eso tiene validez. Eso tiene una relación científica. Recuérdense que Hipócrates, el padre de la medicina moderna. ¿Qué es lo que pasa? ¿La presión atmosférica o qué repercute en eso? La posición de la luna, que tiene que ver mucho con eso. Él dice, no corte con metal, decía Hipócrates, muchos años antes de Cristo. No cortes con metal el signo por donde pasa la luna. Y recomendaba las operaciones luna menguante. Entonces yo he usado eso en miles y miles de casos. Y gente inclusive que se ha operado hasta de la vesícula, con más de 60 años, y otro un jovencito de 20. La operación del 60 años salió mejor que la de 20. Y eso solamente aplicando la ley de Hipócrates. Ingeniero, específicamente, hábleme de las premoniciones con respecto a la República Dominicana en estos últimos minutos, por lo menos las más importantes. Sí, ¿no? las más importantes son, que todo el año se nos va a pasar con la gente que tenga que ver con la intelectualidad y con la investigación. La gente va a trabajar mucho en eso. No se va a ver en este año, se va a ver el año siguiente. Porque el año siguiente va a haber un boom de tecnología, incluyendo la parte de cosmobiología, a partir del 25, a partir de julio. Yo les recomiendo a la gente que no formen compañía por ahora, que manténganse con su compañía vieja y trabajen de alguna forma, pero cuando vayan ya a formar la compañía, eso va a ser después de la segunda mitad del año 25. Federico, la camarógrafa se queda observándote así como tan... No, pero también el doctor Moya luce anonadado con muchas cosas. Sí, aquí. porque ustedes no prevén a través de los astros algún fenómeno provechoso, algún fenómeno pernicioso para la comunidad nacional. Una catástrofe, por ejemplo, que una cuestión de repercusión nacional. Exacto. Así fuerte. ¿Qué podríamos esperar en ese sentido? No va a haber catástrofe en el país. Qué bueno. Ni tsunami. Lo que va a haber es porque parece que hay una página que no se me copió, pero en términos generales lo que va a haber es
mucha ayuda de los países aliados y mucho convenio en este año. Y que le va a convenir al gobierno porque algunos de ellos se van a dar en el primer semestre de este año. ¿Epidemia podría haber? No, no va a haber epidemia. Lo que puede haber son estallidos sociales a nivel general, no solamente aquí en el país, sino en el mundo entero, por el asunto del eclipse. Entonces pueden haber estallidos sociales. En cuanto a República Dominicana, le espera un buen año, no económico. En la parte de economía se va a quedar más o menos, pero sí va a recibir mucha ayuda de los países aliados. Ingeniero, a propósito de eclipse, ahí se prevé que en los días por venir se producirá un eclipse solar. Sí, el que 8 de afectará abril. todo el globo terráqueo. El 8 de abril. No, no todo el globo, no. Solamente todo el una globo. parte de América, pero nos concierne a nosotros. Por donde sale la sombra, se afecta. Ya los países del otro lado, la India, Asia, que están del otro lado de nosotros, no se van a afectar. Pero a nivel general, en América van a haber estallidos sociales porque es el signo de Aries. El eclipse pasado fue en Tauro. Y Tauro tiene que ver con los problemas económicos, que fue un año muy difícil. Ingeniero Federico Velázquez, porque no estoy hablando con un señor que está leyendo tazas ni nada por el estilo, estoy hablando con un científico que estoy hablando, Sí. que lo conozco muy bien y sé la dedicación que usted ha tenido, ¿verdad?, en este campo. ¿Cuál es la diferencia entre este procedimiento de la cosmobiología y la lectura del tarot, por ejemplo? Porque ustedes tienen, no cartas, pero tienen una gran realidad, que es el mundo, ¿no? Que es los astros, Sí. ¿verdad? Los planetas. Los planetas. Y el que lee el tarot es la carta, pero ¿cuál es la Bueno, diferencia? el conocimiento o la similitud? tiene dos vertientes, la intuición y la razón. Ok. Entonces, cuando la gente usa el tarot, usa normalmente la intuición. Yo no soy bueno en intuir. Bismarck Morales sí lo es muy bueno. Él hace muchos años, cuando Abinader era adolescente, él me dijo a mí que ese va a ser presidente de este país. Hace muchos años de eso. Yo ni caso le hice, ahora fue que me di cuenta. Pero yo en ese momento ni caso le hice. Pero la verdad ¿Y la es... posibilidad de fallar, de errar? Hay ¿cuál mucha, es? es mucha. Sí. En la cosmobiología, la posibilidad es casi cero. Siempre hay un margen, porque en toda ciencia hay un margen de probabilidades. Pero digamos en cosmobiología la mayoría de las cosas están sobre el 80%, pero en la parte de intuición no. Por eso era que Nostradamus sabía de las dos cosas. Salía de una y de otra. Yo no soy bueno en intuición. Yo nací, parece que para el razonamiento. Entonces, la cosmobiología trabaja a nivel de razonamiento. El tarot, que no debe de usarse para eso, porque el tarot lo que es un libro, es una recopilación de todo el conocimiento científico de una época anterior a los egipcios. Los egipcios lo conservaron y luego los hebreos. Entonces, el tarot se usa para la parte de intuición y tiene una probabilidad de fallo muy grande. En el caso de la cosmobiología, la probabilidad de fallo es muy difícil. Cuando nosotros pronosticamos la guerra de Irak, que inclusive se hizo un reportaje en RNN, en muchísimos sitios, aquella vez fue en el año 95, que nosotros dijimos que iba a haber una guerra en Medio Oriente muy fuerte. En el 2003 pusimos la fecha y dijimos cómo se iba a desarrollar esa guerra. ¿No hay ningún acontecimiento a nivel global que ustedes puedan presagiar desde ahora? Que tú No, puedes establecer. va a haber, y alrededor Nos quedan 2 minutos. Sí, alrededor de mayo, por ahí, va a haber una baja en las guerras que hay, que son la de Israel y la de Ucrania en este momento. Una baja significa... Reducción. Una reducción. El problema es que hay otra expectación. Eso en base a la posición de Júpiter y la Tierra. Ingeniero, mire, es una pena que nos queda muy corto tiempo, pero quizás esta inquietud quizás sea válida, aprovechando su presencia y su experiencia, su formación en este campo. Se ha puesto en tela de juicio
que en el momento que nace el niño Dios, el niño del Altísimo Jesús, realmente lo que sirvió de referencia a los pastores y a los magos, entre comillas, que eran los conocedores de cosmología, fue una tecnología estrella, antigua. fue una estrella. Pero sucede que, a decir de algunos, Jesús nace en un tiempo de invierno. Sí. Y usted que conoce muy bien eso del posicionamiento de los astros celestes, ¿era posible determinar la colocación de la estrella? No se No, pero no era ocultaba. una estrella realmente, era una conjunción que había de Júpiter y Venus que ocasiona mucha luz. Pero el asunto es que según la Iglesia Católica, oigan bien, Sí. según la Iglesia Católica, el Apostólica Papa y romana. Juan Julius I firmó un decreto papal Tenemos que ir. donde Jesús nace el 22 de diciembre y fueron trasladando la fecha al 25 a través del tiempo. Pero la estrella se vio, ¿no? La estrella se vio, pero lo que pasa es que nació un 22 de diciembre y no eran pastores de ovejas, eran pastores de hombres. Exactamente. Lo que le dicen en el Tíbet, tienen un nombre para eso, que es Gappa. Eran los sabios. Y es el título de reverencia. Los sabios del momento. Bueno, pues muchas gracias al ingeniero Federico Velázquez por habernos acompañado en la mañana de hoy en su condición de Usted está anonadado, dígalo cosmobiólogo. con sinceridad. que Vamos a usted tener que seguir invitando. Se ha quedado sorprendido ante tanta sapiencia y experiencia. Gracias, ingeniero. Gracias a ustedes por habernos acompañado hasta este momento. Misión cumplida. Nos vemos mañana de vuelta en esta actividad cotidiana desde las 7 de la mañana por el canal 6. Cuídense mucho.